Buenos días. Buenos días. Uy, Bien. ya tenemos ya participantes entrando. Gracias por su paciencia. Aquí tuvimos algunos minutos de problemas técnicos, entonces nos retrasamos unos minutos. Gracias por su paciencia. Sí, yo creo que vamos a dar unos minutos, ¿no, Ruth? Correcto. Bienvenidos. Y no sé, José María, si tenemos el chat habilitado, que nos pueden tal vez escribir de dónde están entrando, si Bueno, tienen... justo el chat no está habilitado, pero en la parte de preguntas y la parte de preguntas y respuestas sí está habilitado. Perfecto. Pueden escribir también allí si tienen, nos avisan, así le vamos diciendo a la audiencia si tenemos participantes de diferentes lugares. Ujú. Hola, buenos días, nos escriben por acá. Bienvenidos a todos. Desde Panamá. Buenos días. Bienvenido Panamá. Yalile. Es un placer. Vamos a darle unos minutos más, chamo. Sí, perfecto. Perfecto. Vamos dándolo la bienvenida a todos. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Buenos días allí, aquí en España. Buenas tardes, Buenas tardes, exacto, en España. efectivamente. Y calurosas. Como sabrán, De aquí verano. estamos en verano ya, ya es calurosos. Al parecer Europa está teniendo un verano bastante caluroso en todos lados. He estado Efectivamente. escuchando. Sí, sí, hace 10 días estábamos a 37 grados. No me los imagino. Mucho, mucho. Bienvenidos a todos. Yo creo que si le damos un minuto más, José, y podemos empezar, porque tampoco Perfecto. quiero quitarle mucho tiempo a la presentación de la doctora, que es lo más importante del día Sí, de hoy. sí, 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 sí. Buenos días, Carla, también. Bueno, Gemma, yo creo que podemos como empezar. Yo Muy bien. puedo dar una pequeña introducción. Como les digo, lo más importante aquí es la presencia de la doctora y lo que vamos a escuchar de ella el día de hoy. Así que no quiero quitarle más tiempo, más bien un profundo agradecimiento al tiempo de la doctora por su generosidad en su conocimiento y
y su experiencia de poder compartir eso con nosotros. Cuando hablamos de cáncer cervicuterino, creo que nos toca un poco cercanos a todos. Todos hemos estado, todos venimos de una mujer, todos tenemos una mujer en nuestras vidas que es importante para nosotros. Y ciertamente su salud es algo que nos llega muy cercano a todos. El cáncer cervicuterino es algo que puede ser es una de las enfermedades más prevenibles que existe. Es Ujú, una de las enfermedades que hoy por hoy podemos hacer tanto, tanto para evitarlo y debiera ser erradicada. ujú, Así que creo que mientras más concientización tengamos, mientras más divulgación tengamos, mientras mejores conversaciones podamos tener con las mujeres de nuestras vidas, mejores resultados vamos a tener. Incluso con los hombres de nuestras vidas, porque sé que vamos a escuchar también de cómo los hombres pueden contribuir a, a esta prevención. Así que de parte de Best Doctors, quiero darle una cordial bienvenida a todos ustedes y gracias por su participación de donde sea que estén. Para nosotros como Best Doctors creemos que es un compromiso poder divulgar y estar comprometidos con esta causa. Y siempre nuestros aliados, nuestros mayores aliados en estos han sido la Clínica Universidad de Navarra, a quien extiendo también un profundo agradecimiento a José María de la parte de marketing y a Begoña por todo lo que hace y también a mi equipo por hacer esto posible. Gracias a ustedes como participantes, espero que disfruten tanto como yo sé que lo voy a disfrutar y no les quito más tiempo, más bien agradezco el tiempo también de José María y que nos puede hablar también un poco desde el punto de vista de la Clínica Universidad de Navarra. muy bien, pues muchísimas gracias, Ruth. Yo nada, robo un par de minutos muy rápidos para darles la bienvenida y contarles alguna cosa de la Clínica Universidad de Navarra. Y comentaba con Ruth que quizá muchas veces lo mejor es ponerles un vídeo que dura un par de minutos, muy rápido. A ver si consigo que esto no se bloquee y que lo oigan bien. Y luego les cuento un par de cosillas más antes de dar paso a la doctora. Que el paciente sea el centro de todo, desde el punto de vista científico, significa diagnósticos, tratamientos más eficaces y más seguros. Para mí es una inspiración, ¿no? Es lo que me motiva a venir a trabajar todos los días, plantearme retos, ¿no? con esa idea de que mi trabajo algún día se utilizará en beneficio del paciente. Y poner al paciente en el centro quiere decir que ellos puedan decidir, ¿no?, a qué tratamientos están dispuestos, qué procedimientos y cómo quieren llevar su enfermedad. Un paciente supone la razón de ser de mi vida profesional, esa persona con la que uno comparte las alegrías y las penas de los resultados de una intervención terapéutica, de un diagnóstico, con el sueño siempre de curar, pero al menos de poderle ayudar. En mi día a día yo me respondo a esta pregunta: ¿qué es lo mejor para el paciente? Yo tomo así las decisiones. Pues el paciente para mí es una persona que se encuentra en una situación muy delicada en su vida y que cada paso que tomamos y cada decisión que compartimos con él acerca de sus tratamientos tiene que ser de forma que él entienda lo que va a suponer. Un paciente es el centro de mi actividad, es el objetivo para el que trabajo. Un paciente es una persona que tiene una necesidad en un momento de su vida a la que debo de ayudar, a la que quiero ayudar y por la que me he preparado desde mi juventud para ayudar y voy a hacerlo con todas mis fuerzas y con todo mi conocimiento. Nuestra visión es transformar la sociedad a través de curar pacientes con cáncer, a través de una atención dignificando a la persona. La frase "siempre contigo" realmente captura la esencia de nuestro centro de cáncer. Siempre contigo significa que a partir del diagnóstico de cáncer, que es un momento en tu vida, en la vida del paciente decisivo, yo siempre estaré contigo. Muy bien, pues nada, es simplemente un par de palabras. Es un vídeo muy significativo justamente del área del Cancer Center, Clínica Universidad de Navarra, a la cual pertenece la doctora que va a intervenir hoy y por supuesto donde tratamos todo tipo de cáncer. Y es un vídeo que habla muy bien de cómo tratamos a los pacientes. Y es que cuando uno conoce la Clínica Universidad de Navarra
y ve un poco los índices de satisfacción de los pacientes, tenemos un NPS, un índice de recomendación de 87 sobre 100, que eso para el sector de la salud es un índice súper alto. O sea, está en torno en España, hospitales privados al 57, 60 como mucho. Y la gente sale muy sorprendida. Y cuando yo hace ya unos cuantos años empecé a trabajar en la clínica, uno se pregunta, oye, pero ¿por qué los pacientes salen tan contentos de la clínica, ¿no? Ya no es solo la tecnología, no es solo los tratamientos de vanguardia, la investigación que se hace, ¿no? Hay un modelo detrás que no está improvisado, que existe desde hace 70 años, que es el año que se fundó la Clínica Universidad de Navarra, que se basa en tres cosas muy rápidas. La primera es que es una institución sin ánimo de lucro. Es decir, toda la actividad de la clínica no está exclusivamente orientada al rendimiento económico, sino que está centrada en el propio paciente. Entendemos que solo así tanto profesionales como todo el personal de gestión, etcétera, etcétera, nos podemos centrar en lo más importante, que es lo que dice el vídeo, ¿no? Siempre contigo, estar ahí. Los médicos dedican el mismo tiempo de consulta, no, perdón, los médicos, su salario, por así decirlo, por poner un ejemplo, tienen el mismo salario, vean, tarden más o menos por paciente, estén 50 minutos, estén una hora o estén 15 minutos. Es la medicina que el paciente necesita. El excedente económico que genera la actividad de la clínica, se reinvierte en formación, en tecnología médica y en instalaciones. Por eso la clínica siempre, en España especialmente, pero también a nivel internacional, pues somos un hospital que siempre se ha vanagloriado de tener la última tecnología médica, el último TAC, la última resonancia. Hoy en día, por ejemplo, pues tenemos la unidad de protonterapia más avanzada que existe en el mundo, con la tecnología más avanzada que existe en el mundo, etcétera, etcétera. La segunda es que los médicos trabajan en exclusiva. Es decir, los médicos solo trabajan en la Clínica Universidad de Navarra en España y en muchas otras partes del mundo. Los médicos pueden compartir su actividad pues, con varios hospitales, su propia consulta privada. En la clínica se les exige salvo excepciones muy, muy, muy concretas y por supuesto temporales, que trabajen exclusivamente en la clínica. Y eso favorece muchísimo, por ejemplo, el trabajo interdisciplinar. O, por ejemplo, la alta resolución médica, que la misma mañana te vean pues dos, tres, cuatro especialistas, ¿no? Porque están ahí, trabajan mano a mano. La doctora hoy seguro que nos va a hablar, ¿no? Lo importante que es diagnosticar de forma interdisciplinar, que haya un comité de tumores, pues facilita muchísimo. Y lo último, lo que hemos hablado en el vídeo, ¿no? Que es el paciente en el centro. Somos un hospital de inspiración cristiana, pertenece a la Universidad de Navarra, somos un hospital universitario donde se investiga, donde se imparte docencia y donde se presta atención médica. Y está fundado por San José María Escrivá Balaguer, que es el fundador del Opus Dei, que el carisma, por así decirlo, es santificar la vida ordinaria. Y eso pues también impregna un poco el modo de hacer de todos los profesionales que trabajan en la clínica, independientemente de sus creencias y de sus principios, pero sí que es un poco el alma de la clínica. Nada más, súper rápido para no enrollarme, porque como decía Ruth, lo importante es escuchar a la doctora Luisa, que voy a contarles brevemente, les voy a presentar. La doctora María Luisa Sánchez Lorenzo es especialista en oncología médica de la Clínica Universidad de Navarra, concretamente la sede en Madrid. Comentaba, también tenemos otra sede en Pamplona y es coordinadora del área de cáncer ginecológico del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra. Es licenciada en medicina por la Universidad de Santiago de Compostela y completó su formación en oncología médica en el Hospital Universitario Central de Asturias y cuenta con estudios de posgrado en oncología médica y un máster en oncología molecular por el CENIO, que creo que también ha estudiado bastantes más posgrados. Y luego está doctorada también en biología molecular por la Universidad de Oviedo. Ha realizado estancias de especialización en el Royal Marsden Hospital de Londres y en el MD Anderson Cancer Center de Houston. Su actividad clínica e investigadora se centra especialmente en los tumores de mama y ginecológicos, participando en numerosos ensayos clínicos, publicaciones científicas y proyectos de investigación oncológica. Así que nada más,
infinitas gracias, Ruth, infinitas gracias, doctora Sánchez, por tener la suerte de poder escuchar y de aprender sobre este cáncer tan prevenible. Muchísimas gracias, José María, por la oportunidad de estar aquí esta tarde con vosotros y poder compartir un poquito de un poco las actualizaciones, un poco también información general sobre lo que es el cáncer de cérvix. Como decía Ruth antes, yo me dedico a tumores de la mujer, yo lo digo así siempre, ¿no? Y cuando entra un varón en mi consulta, porque a veces el cáncer de mama también lo hay en el varón, es como un poco raro, dices tú, esto no es lo frecuente, ¿no? Siendo el paciente principal. Pero bueno, hoy nos centraremos en cáncer de cérvix. Si me permitís, voy a quitar la cámara por una cosa, y que al compartir las presentaciones a veces la conexión es un poco inestable, y así que os pido disculpas de antemano. ¿Vale? Yo aprovecho, perdona doctora, simplemente no, Ruth, yo creo que pueden hacer ustedes preguntas a través de la herramienta del botón de preguntas y respuestas que tienen en la barra inferior de la ventana de Zoom y yo creo que pues, se las iremos formulando tanto Ruth o como yo a la doctora, tanto a lo largo de la Siempre es un presentación gran como... desafío porque salen muchísimas preguntas y entonces tratamos de buscar el mejor momento. Vamos a Eso es, tratar de llegar a todas, se los prometemos, pero vamos a tratar de unificarlas y hacer el mejor trabajo posible eso ahí, es. José María y yo. Estupendo. Sin Pero no se más. detengan en preguntas, porque es para No, eso por es la favor, sesión. sentíos libres de ello, que yo estaré encantada, que eso es la parte más interesante cuando te das cuenta realmente si lo que has dicho se ha entendido o no. Eso es una vez muy importante. No, lo que os decía, haremos un repaso de lo que es la infección por HPV desde el diagnóstico hasta el tratamiento personalizado. Como decía previamente, el objetivo de esta sesión es revisar el cáncer de cervix desde una perspectiva práctica, centrándonos especialmente en el diagnóstico y cómo se construye el manejo inicial de la paciente. Empezaremos por entender por qué es una enfermedad prevenible, revisando el papel del HPV o VPH, la vacunación y el cribado. Después veremos cómo se diagnostica, la información que debe aportar la biopsia, la imagen, la estadificación y cómo condiciona las decisiones terapéuticas posteriores. Finalmente haremos una visión general del tratamiento, desde la cirugía en estadios iniciales hasta la radioterapia, quimiorradio y tratamiento sistémico de enfermedad avanzada o recurrente. El primer mensaje es muy claro. El cáncer de cuello uterino es una enfermedad altamente prevenible. De hecho, es uno de los mejores ejemplos en oncología de una enfermedad en la que conocemos muy bien la causa principal, la infección persistente por virus del papiloma humano, que supone más de un 95% de los casos, y en la que disponemos de herramientas eficaces para prevenir antes de que aparezca el cáncer. A nivel global, sin embargo, sigue siendo un problema de salud pública muy relevante. En 2022 se diagnosticaron aproximadamente 660.000 nuevos casos a nivel global de cáncer de cérvix y se produjeron alrededor de 350.000 muertes. Esto, cuando ves ese número, os aseguro que duele bastante. Lo más importante es que cerca del 90% de los casos y las muertes ocurren en países de ingresos bajos y medios, donde el acceso a la vacunación y cribado del tratamiento de las lesiones precursoras es muy limitado. Esto refleja muy bien la paradoja del cáncer de cérvix, es una enfermedad prevenible, pero todavía muy infrecuente y mortal allí donde fallan los programas de prevención. La prevención se apoya en tres pilares. El primero es la vacunación, que actúa como prevención primaria y evita la infección por los tipos virales responsables de la mayoría de los cánceres asociados a HPV, que ya sabéis que no solamente es el cáncer de cérvix, sino también el cáncer de pene, cáncer de margen anal, algunos tumores también orofaringeos. El segundo es el cribado, también mediante citología, el test HPV, estrategias combinadas que permiten detectar lesiones precursoras antes de que progrese. Y el tercero es el tratamiento adecuado de las lesiones premalignas, que corta la historia natural de la enfermedad antes de que aparezca el cáncer invasivo. Por tanto, cuando hablamos del cáncer de cuello uterino, no hablamos solo de una enfermedad tratable, es una enfermedad potencialmente evitable. La combinación de vacunación, cribado y tratamiento precoz es lo que ha permitido reducir de una manera muy significativa su incidencia y mortalidad en los países con programas preventivos que están consolidados.
Esta diapositiva explica la base biológica de por qué el cáncer de cervix es prevenible. La historia natural sigue una secuencia lenta: la infección por HPV, posible persistencia viral, aparición de lesiones precursoras, y solo una proporción pequeña de los casos progresa a un cáncer invasivo. El HPV infecta sobre todo la zona de transición cervical, como veis en la parte izquierda de la diapositiva. La infección suele aparecer en edades jóvenes, pero en la mayoría de los casos es transitoria. Más del 90% de las infecciones desaparecen o dejan de detectarse en 1 o 2 años. Lo clínicamente relevante no es la infección puntual, sino la persistencia del HPV de alto riesgo, especialmente los genotipos 16 y 18, que son los relacionados con el cáncer de cervix con mayor frecuencia. Doctora, disculpa que le haga una Sí, interrupción aquí como por para supuesto. entender un poco la epidemiología, ¿no? de Sí. esto, porque la infección de HPV, por lo menos acá en los Estados Unidos, es muy prevalente. Es que es muy, muy, muy prevalente, efectivamente. Es decir, Tenemos un monto de personas que a través de su vida llegan a tener una infección de HPV. efectivamente, obviamente eso tiene también que ver con que a nivel poblacional las relaciones sexuales empiezan a una edad más precoz, también la falta de uso de métodos de barrera para este tipo de relaciones, y también pues eso, que a lo mejor pues las parejas sexuales existe más promiscuidad, y todo eso obviamente está afectando a esos números. Y también hay que decir que en los países en los que hay un buen programa de vacunación ya estamos viendo una disminución de la incidencia del cáncer. Ya se está viendo. Ya es una realidad. No era una promesa de antaño, sino que ya es hoy. Ya es hoy. ¿Qué pasa? Que esos sitios donde los programas de vacunación existen, no son todos los que nos gustarían. Y aparte la gente tiene una idea a veces un poco errónea, porque todos los genotipos no están cubiertos por las vacunas. Es decir, las nonavalentes, que son las que más se usan a día de hoy, cubren 9 genotipos. Pero es que hay muchísimos más, creo que son más de 75 genotipos distintos de este tipo de virus. Es decir, que no es que digas tú, es que yo como ya estoy vacunado, ya no me tengo ni que preocupar. Eso es una idea errónea, ¿vale? Es una idea errónea. Hay que seguir haciendo screening y hay que ser muy consciente de los riesgos que pues, cierto tipo de relaciones pueden tener también. ¿Vale? Y hay una cosa que no mucha gente sabe, que es que en mujeres inmunocompetentes, desde que existe la infección hasta que se desarrolla la enfermedad, estamos hablando que la latencia suele estar entre 15 y 20 años, que no es tan cortita como pensamos. ¿Vale? Desde que existe la infección persistente hasta que esa infección persistente se convierte en un cáncer invasivo, la mediana en mujeres inmunocompetentes estamos hablando de 15 a 20 años. En mujeres inmunosuprimidas por diferentes motivos, ese intervalo es muchísimo más corto, es entre 5 y 10 años. ¿Vale? Que es muy, muy distinto. Y ese desarrollo escalonado es precisamente la base racional del diagnóstico precoz, ¿no? Es decir, tengo muchos momentos en los que puedo actuar. ¿Qué pasa? Que tiene que tener una muy buena adherencia a los programas de screening. Afortunadamente ahora hay un porcentaje mayor de población que está vacunada, ¿no? Pero ya os digo que hay que dejar a nivel poblacional claro que las vacunas no cubren todos los genotipos, pero es cierto que cubren aquellos con mayor agresividad biológica. No sé si he respondido bien a la duda que planteaba Ruth. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Gracias por expandir y entrar ahí un poco más en eso. Os cuento un poco, antes de entrar más en el rendimiento diagnóstico del test, es útil situar un poco cómo se organiza actualmente la prevención. Yo os cuento, obviamente, en España cómo se organiza, que es como yo el ambiente en el que yo me muevo, el que os puedo dar más datos al respecto, ¿no? La prevención se apoya en las dos estrategias complementarias. La primera, que es la vacunación, incluida en el calendario común y recomendada de forma sistemática a los 12 años, tanto en niñas como en niños. Esto último no es tan reciente, ¿eh? Pero ahora ya sí, hace ya unos años, también en niños, que es muy importante, como Ruth decía antes, tanto en varones como en mujeres, no olvidemos. La pauta actual es de una dosis, con captación de adolescentes no vacunados hasta los 18 años, que está incluido. Esto difiere en los Estados Unidos, donde la vacunación rutinaria se recomienda a los 11-12 años, pero puede iniciarse hasta los 9. Y con rescate se recomienda hasta los 26. Y entre los 27 y los 45 se individualiza mediante una decisión compartida.
La segunda es la estrategia de cribado poblacional. En España la población liana son mujeres entre 25 y 65 años. Entre los 25 y 29 se utiliza citología cada 3 años. Entre los 30 y los 65 el cribado que se basa en test del HPV de alto riesgo cada 5 años. Y en Estados Unidos el cribado suele empezar antes, a los 21. Y entre los 30 y los 65 se aceptan varias estrategias, tanto citología, test HPV o la combinación de ambos. Vacunar antes de la exposición y cribar después para detectar las lesiones precursoras. Eso es un poco la idea. Simplemente resaltar que la OMS ha planteado, la Organización Mundial de la Salud, ha planteado una estrategia de eliminación del cáncer de cervix basada en las metas de 90, 70, 90. A mí me recuerda esto con las medidas de Marilyn, lo siento, solo cambia el Las 70. medidas de las mises que... Tal cual, efectivamente. Y es el 90-70-90, os explico, es el para 2030, es el objetivo, ¿no? Que es vacunar al 90% de las niñas frente al HPV antes de los 15 años, cribar al 70% de las mujeres con test de alto rendimiento entre los 35 y los 45 y asegurar que el 90% de las mujeres con lesiones precursoras o cáncer invasivo reciban el tratamiento adecuado. Estos objetivos, obviamente, yo es que 2030 lo veo muy cerca, ¿no? Que ojalá la OMS pueda alcanzar esos objetivos. En algunos sitios, obviamente, son una realidad, pero en otros medios creo que son todavía un poquito lejanos, creo, en mi humilde opinión. Vale, y una vez situado el calendario de cribado, el siguiente paso es entender por qué el test del HPV ha cambiado el rendimiento diagnóstico. Durante muchos años, el cribado se basó principalmente en la citología, que detectaba cambios morfológicos en las células cervicales. Ha sido una herramienta fundamental para reducir la incidencia y la mortalidad del cáncer de cervix, pero su sensibilidad, como podéis ver, no es perfecta y depende de la calidad de la muestra, de la interpretación y de la repetición periódica. El test del HPV cambia el enfoque porque no espera a ver cambios celulares, sino que detecta el principal factor causal, que es la infección por el HPV de alto riesgo, ¿vale? Aunque son las letras enanísimas, disculpadme, porque es la única tabla que encontré, que es la de la derecha, ¿vale? Que son los diferentes tests que están disponibles a día de hoy de HPV de alto riesgo, mirad cómo varían de los genotipos que incluyen unos u otros. Hay test que incluyen 2, hay otros test que incluyen 14, 13, es decir, son los que se mueven. Hay uno que creo que incluye 6, más o menos, ¿vale? Y estos test detectan el HPV, por eso tiene mayor sensibilidad para identificar mujeres con riesgo de lesiones de alto grado, especialmente CIN2 o CIN3. En la práctica, un test HPV negativo aporta mucha seguridad, porque el riesgo de desarrollar una lesión relevante en los años siguientes es muy bajo. En cambio, un test positivo no significa cáncer, sino que identifica mujeres que necesitan triaje, seguimiento y una colposcopia. El mensaje claro es que el cribado moderno no solo detecta alteraciones celulares, sino estratifica riesgo biológico. Esta diapositiva a mí me hace mucha ilusión porque después de haber revisado el calendario de prevención y el papel del test en el cribado, muestra el impacto real de la vacunación. En la gráfica superior vemos que tras introducir la vacuna, la prevalencia de la infección por los tipos incluidos en la vacuna tetravalente, que fue de las primeras también que se usaron, cae de forma muy marcada en los adolescentes y mujeres jóvenes. El descenso es especialmente evidente entre los 14 y 19 años, con una reducción cercana al 88%. Y también los 20 y 24 años con una reducción de cerca del 81%. A mí esos números, pues que os diga, ¿qué queréis que os diga? A mí me hace mucha ilusión verlos en Doctora, y una consulta con respecto a eso, porque te noté bastante escepticismo con llegar a las metas de la Organización Mundial de la Salud. O sea, ¿qué tan lejos estamos de eso? O sea, de la población que hoy por eso está vacunando para llegar al 90%, ¿cuánto nos falta? Pues os digo, a nivel de países occidentales estamos ya ahí. Estamos ya ahí. El Ok. problema son algunos países subdesarrollados que, por ejemplo, es que hay algunos países de África que la vacunación es anecdótica. Ujú. ¿Vale? Entonces, eso sí que es un problema. Es verdad que eso se ha facilitado bastante ahora con la incorporación de que solamente sea necesaria una dosis de la Una vacuna. dosis. Ujú. Una dosis. Cuando eran 2 dosis e incluso en alguna 3 dosis, esto dificultaba de manera significativa la adherencia a completar esa pauta. Pero ahora solamente con una dosis
se está facilitando de manera significativa, pero alguna gente en ciertos países todavía les cuesta, ¿no? Todavía les cuesta verlo, ¿vale? Pero os digo, en países occidentales, países desarrollados, esos números no es que son objetivos, que son una realidad, ¿vale? Podéis verlo en la tabla de la derecha, que podéis ver que en 2021, que ya ha pasado tiempo, en países occidentales veíamos eh, que hayan recibido una dosis o más ya supera más del 70%. Vale, pero esto estamos hablando que esto es la cobertura vacunal en Estados Unidos. Todavía nos falta bastante, de Eh, eh, 70 a 90, ¿no? sí, pero eso también estamos hablando del año 2021, que es el dato más actual del que yo dispongo. Vale, pero sé que a posteriori, aunque no tengo las gráficas, eso se ha Mejorado. incrementado. Vale, pero imaginaos, si en Estados Unidos es así, en Sí, otras el partes resto. cómo puede llegar a ser, ¿no? Pero En os digo, Latinoamérica muy bajo, por cierto. tengo confianza de que ahora la vacuna sea una única dosis, mejore estos números de manera más rápida, ¿vale? Pero aún queda camino por andar, no, queda camino por andar todavía. Y ha bajado el coste también, ha bajado el costo de adquisición de la vacuna. Sí, aparte bastante, ¿eh? Aparte Ujú. bastante, no sé allí vosotros por qué precio ronda, pero bueno, es verdad que nosotros entra dentro del calendario vacunal, ¿vale? Actualmente, pero sé que hablando de este tema pues con compañeros que viven en otros países, de cara a vacunación de sus hijos y todo eso, sí que me lo habían dicho, que se había notado. Entonces, seguimos también un poco por esta alerta, ¿no? Una vez hablado de prevención y cribado, es decir, de cómo detectar el riesgo de lesiones precursoras, no todas las pacientes llegan a un programa de cribado, algunas consultan porque ya han empezado con síntomas, por desgracia, ¿no? Estos estados iniciales del cáncer de cervix pueden ser asintomáticos, eso es cierto, pues el cribado sigue siendo fundamental en mujeres a pesar de que se encuentren bien. Cuando aparecen síntomas, los más típicos, ¿cuáles suelen ser? El sangrado vaginal anómalo, el sangrado tras relaciones sexuales, la coitorragia o tras una exploración ginecológica y un flujo persistente que puede ser acuoso, maloliente o seromático. En enfermedad más avanzada pueden aparecer síntomas por extensión local, sangrado posmenopáusico, dolor pélvico, dolor lumbar, síntomas urinarios o rectales, dispareunia, pérdida de peso, cansancio y demás en las piernas. Eso ya último en enfermedad mucho más avanzada. Además, hay situaciones que deben considerarse señales ya de alarmas claras, que son la hemorragia vaginal abundante, un dolor intenso que no cede, la dificultad para orinar o la falta de orina, la anuria, fiebre persistente, dolor pélvico, edema brusco y la posibilidad de aparición de trombos. No sé, ¿alguna duda respecto a esto? ¿No? Solo Sí. preguntándote, es que es Mira, muy también ya cuando está más avanzado también tiene bastantes repercusiones hormonales y por eso la aparición de trombos. yo creo que es por el estado protrombótico propio de los trombos. Al final, Ujú. la liberación de tanto la liberación de citoquinas al torrente sanguíneo favorece una activación plaquetaria y una activación de todo lo que es la cascada de De coagulación. coagulación. Y por lo tanto, yo creo que viene más eh, condicionado por estas sustancias trombogénicas que libera el tumor más que por otra cosa. Y obviamente también porque muchas veces al comprimir estructuras vasculares, el flujo deja de ser laminar y pasa a ser turbulento y todo ello también favorece la activación de cascada de señalización. Es como se suman varios factores. Luego también que si está con dolor o lo que sea, tiene más sedentarismo, no se mueve, lo cual también favorece esa situación, ¿no? Es como un suma y sigue que parece que no acaba de factores de riesgo. Gracias, doctora. A vosotros. Encantada, que esto es mucho más divertido que si no os Ujú. cuento aquí toda mi película, como digo yo. Y una vez tenemos el cribado positivo, el objetivo ya no es solo identificar el riesgo, sino confirmar si existe una lesión y definir su naturaleza histológica. El primer paso suele ser una valoración ginecológica con colposcopia. La colposcopia permite examinar con aumento el cuello uterino, especialmente esa zona de transición donde os dije que era la más frecuente, donde se podía sentar el HPV. Tras la aplicación de ácido acético o Lugol puede identificarse áreas sospechosas como un epitelio aceto blanco, mosaico, punteado con vasos atípicos. A veces que no te hace falta ni eso, que ya lo ves según haces la exploración.
Sin embargo, la colposcopia por sí sola no establece el diagnóstico definitivo. Su papel es guiar la toma de biopsias dirigidas en zonas más sospechosas. En algunos casos también puede ser necesario realizar un legrado endocervical, porque sobre todo hay tumores que se meten hacia adentro del cervix, que no están tan exofíticos, sino que forman como un cervix en tonel. Entonces, a veces el ginecólogo desde fuera no lo ve y hasta que no se mete a hacer un cepillado interno, se puede pasar por alto ese tumor. Obviamente, cuando ya se hace una exploración manual, no se lo va a pasar por alto, y sobre todo gente, pues, como mis compañeros que tienen mucha experiencia en ello, ¿no? Y el diagnóstico definitivo siempre, como yo, el patólogo, que es como el que dice la verdad, es el juez de todo esto, ¿no? La anatomía patológica debe diferenciar entre lesiones precursoras como CIN2 o CIN3 de un carcinoma invasivo, es decir, un pretumor a un carcinoma invasivo. Además, si hay invasión, debe aportar información crítica al tipo histológico. La mayoría sabemos que son epidermoides, que son la mayoría de los que están relacionados con el HPV, que hablamos que son más de un 95%, algunas series hablan de más de un 97%, y un porcentaje más bajito pueden ser adenocarcinomas, que se consideran histologías desfavorables, o también histologías raras como componente neuroendocrino. Pero ya os digo que esos son raros. En la clínica, ya os digo que las rarezas abundan, que los neuroendocrinos de cervix es algo que anualmente tenemos una N maja, que cuando lo contamos por ahí nos miran diciendo, pero ¿cómo vais a tener como 5 o 6 al año? Nosotros, sí, sí, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Es verdad que también somos un centro de alta complejidad y eso ayuda. También los patólogos no tienen que abordar sobre la profundidad de la invasión, la afectación linfovascular y los márgenes, sobre todo cuando se realiza una conización. La conización tiene un papel diagnóstico también y en determinados casos terapéutico. Es especialmente importante cuando hay discordancia entre la citología, el test del HPV, la colposcopia y la biopsia, o cuando se sospecha una lesión microinvasiva. ¿Vale? ¿Ves ahí esa lesión esofítica? La diferencia, el tumor de la izquierda es un carcinoma epidermoide, el tumor de la derecha es un adenocarcinoma. Os lo prometo que es verdad, que creedme, es un acto de fe, ya lo sé. Yo también hago actos de fe con nuestros patólogos, pero tienen mucho criterio. ¿Vale? Y luego hablamos un poco ya del diagnóstico definitivo, como os decía, que se confirma al microscopio a partir de una biopsia, una conización o una pieza quirúrgica. Pero la anatomía patológica no solo confirma si hay lesión, sino el tipo de lesión, y aporta información esencial para decidir el tratamiento. Lesiones escamosas, que son las más frecuentes de bajo grado, distinguimos el LSIL o CIN1, que suelen reflejar infección por HPV y tienen bajo riesgo de progresión. Estamos hablando menos de un 10% acabarán desarrollando un tumor infiltrante a posteriori, de hecho bastante menos. Y las lesiones de alto grado, como son el CIN2 y el CIN3, dentro de ellas el CIN3 es una lesión precursora más relevante del cáncer de cervix, incluso en estos casos te puedes encontrar focos de microinfiltración. Y las lesiones glandulares, las células glandulares atípicas pueden tener un origen cervical o endometrial, por lo que en determinados contextos, como el sangrado normal, puede ser necesario también valorar en el endometrio. ¿Vale? El adenocarcinoma in situ es una lesión precursora del adenocarcinoma invasor. Cuando ya existe este carcinoma invasivo, los tipos más frecuentes son el carcinoma escamoso, que representa aproximadamente cerca de más de un 80% de las histologías. El adenocarcinoma en la literatura viene que es como en torno a un 20 o 25, yo tiraría más para 20, lo que os decía antes. Luego están las histologías raras, los neuroendocrinos, los sarcomas, carcinosarcomas, pero son muy infrecuentes. El mensaje Doctora, y una sí. consulta con respecto a esta clasificación. Ujú. Hay algunos que son más frecuentes en mujeres jóvenes y unos que son más frecuentes en mujeres más adultas. ¿Tiene Normal- alguna o es? Normalmente, ya os digo, como los más frecuentes siguen siendo los escamosos, Ujú. ¿vale? Están relacionados con la, con, Relacionados con con la el infección. HPV, y los vemos en pacientes un poquito más mayores, ¿no? Habitualmente. Es cierto que también en los últimos años hemos visto algunos casos en mujeres muy, muy jóvenes. Y os puedo decir que este año hemos visto un caso de un sarcoma de cervix, que son muy raros, y era una Mm. chica muy joven. Estamos hablando de una chica que hecho más joven que yo, tenía como 35, 36 años. Mm. Es decir, un caso que desafortunadamente tiene una agresividad biológica ese tumor, que era
que era terrible. Pero bueno, conseguimos mirarlo ahí durante un tiempo, pero es que luego es verdad que intentamos meterla en ensayos, en otro tipo de alternativas, porque el tratamiento estándar había dejado de responder, ¿no? Pero bueno. Lo bueno es que siempre tenemos alguna alternativa que nos sacamos debajo de la manga, como digo yo, para intentar mejorar la calidad de vida y los resultados de estas pacientes. Pero bueno, ya estamos hablando de histologías raras. Y los neuroendocrinos, yo os digo la verdad, es que nos hemos encontrado de todo. Pero es verdad que los últimos casos os puedo decir que una señora, una paciente, pues es casi una octogenaria que vive mucho tiempo y con el tumor controlado desde hace un par de años, lo cual es rarísimo. Y luego las otras tenían como 50 y pico, 50 y pocos de histologías raras, pero los más frecuentes van a seguir siendo los escamosos, pero porque poblacionalmente son más frecuentes. Es verdad que últimamente hemos visto un poquito mayor de incidencia de adenocarcinoma en mujeres que son jóvenes, es decir, 30 y muchos, 40 y pocos. Que sí que nos lleva llamando en los 2 últimos años un poquito la atención, pero que queremos seguir viendo un poco cómo evoluciona la tendencia, si es algo constante o si es algo que, pues como os decía antes, tenemos un poco de sesgo, porque al ser centro de alta complejidad llegan casos que son un poquito más infrecuentes, pero que para nosotros entran dentro de la normalidad del manejo. Tienen más capacidad. Sí, o más, sí. Más O, experiencia. sí, la experiencia aquí es un grado, está claro, ¿no? Y es un grado bastante importante, lo puedo asegurar. Y luego ya os decía un poco la estadificación. No es un trámite, es la primera decisión terapéutica, para mí es algo fundamental. Una vez confirmado el diagnóstico, necesitamos saber con precisión hasta dónde llega la enfermedad y para eso combinamos 3 fuentes de información: la exploración física, la imagen y la anatomía patológica disponible. La exploración clínica sigue siendo lo más importante. Nos permite evaluar el tamaño de la lesión, si está adherido o no a estructuras vecinas, la afectación de la vagina, posible compromiso parametrial y cuando procede la exploración rectovaginal por si existe sospecha de infiltración del recto o incluso en algunos casos también de la vejiga, incluso echamos mano de los compañeros de urología para hacer cistoscopia. Es una parte muy importante porque algunas decisiones no dependen solo de la imagen, sino también de la valoración clínica directa. En nuestra práctica habitual, ya os digo que normalmente para una estadificación basal nosotros solemos pedir resonancia de pelvis femenina, resonancia de órgano y también el PET-TAC. La resonancia nos da una información sobre la extensión local, tamaño, relación parametrio, vagina, cuerpo uterino, vejiga, recto, pero el PET nos ayuda a valorar ganglios pélvicos y paraórticos y descartar enfermedad a distancia. Sobre todo, la alta sensibilidad que tiene para las adenopatías nos ayuda una barbaridad a la hora de tomar decisiones. Y para nosotros ya os digo que en el comité consideramos que es necesaria normalmente esta prueba, excepto casos excepcionales. Además, también nos ayuda a valorar datos como la hidronefrosis, que también puede cambiar el estadio y la estrategia. ¿No? Podéis ver aquí un poco también lo que os decía, intentaba representar en estos gráficos cómo suele ser un estadio 1, veis mucho más limitada al cuello, cuando ya se extiende un poquito más hacia abajo, hacia vagina ya es estadio 2, estadio 3 ya tercio inferior y estadio 4 ya cuando me está invadiendo tejidos, estructuras anexas como pueden ser el recto y la vejiga, ¿no? Doctora, una consulta con respecto a esta parte ya de los estadios, y yo imagino que tal vez vas a entrar en eso, por ser un gran enfoque de la Clínica Universidad de Navarra, el tema de preservación de la fertilidad. Sí. Pero, ¿en qué estadio más o menos la persona puede esperar de que pueda tener una preservación de su fertilidad? ¿Y Pues mira, cuándo ya no es una opción? eso os lo cuento un poquitín a continuación, si queréis, ¿vale? Porque es un tema que obviamente para nosotros es importante y es verdad que hay un porcentaje de pacientes que acuden a la clínica para pedir una segunda opinión, porque saben que si aquí les decimos que no es posible preservar la fertilidad, es que en ningún sitio se van a querer preservar la fertilidad. Es verdad que nosotros ponemos por delante la seguridad oncológica de la paciente, pero es que hay casos en los que se puede hacer de manera segura. ¿Vale? Y eso es también muy, muy importante saberlo. Gracias, doctora. Nada, pues, simplemente comentaros un poquito así que para el estadiaje se emplean 2 sistemas, que son el TNM y la FIGO. En este caso veis un poquito que
El TNM, que es de la JCC, se alinea específicamente con la FIGO 2018. Actualmente usamos la 2024. No cambia la estructura de los estadios, sino que aclara criterios como el uso de imagen, medición de la imagen, sufijos de R y P, pues eso, radiológico, patológico, por lo que existe una práctica equivalencia del TNM y la FIGO, que se mantiene vigente a día de hoy. Y desde la FIGO 2018 se integran pruebas de imagen, además de la valoración clínica, y fija el estadio en el estadio inicial. El TMM debe indicarse como el método empleado, C clínico y imagen y P patológico. ¿Vale? Pero un poquito para que sepáis que es verdad que en Estados Unidos les gusta más el TNM, en Europa tiramos más de FIGO, pero gracias a la estadificación 2018 hay una buena integración de ambas, ¿no? Nos ha simplificado mucho el trabajo previo. Lo que se trata es confirmar el diagnóstico, completar la estadificación. La primera bifurcación terapéutica depende fundamentalmente del estadio y de si la paciente es candidata o no a cirugía. En tumores pequeños y operables, en estadios 1 A1 y 1B1, el abordaje suele ser quirúrgico, con cirugía primaria y evaluación ganglionar, habitualmente mediante ganglio centinela cuando está indicado, y en pacientes muy seleccionadas de este grupo se puede justamente preservar la fertilidad. Por ejemplo, algo que hace que lo descartes son histologías desfavorables. Por ejemplo, lo que hablábamos antes, una histología de adenocarcinoma, una histología de sarcoma o carcinosarcoma o una histología de neuroendocrino ya contraindica de manera absoluta poder plantear una preservación de fertilidad. Ujú. En un tumor de tipo escamoso, tienes claro que si cumple el resto de los criterios de este grupo, el 1A1, 1B1, tienes posibilidad de ofrecer a la paciente una preservación de fertilidad. Y como hablábamos antes, por desgracia la maternidad se está retrasando cada vez más, pues es más frecuente que nos encontremos a mujeres que con un poco más añosas, que puedan no haber cumplido sus deseos genésicos y que puedan tener un tumor de cervix en un estado inicial y no por ello tengamos que ya limitar sus deseos, ¿vale? Pero estos casos ya os digo que los comentamos con muchísimo cuidado y muchísima delicadeza en el comité multidisciplinar, y ante todo está la seguridad oncológica, ¿vale? Es decir, la prioridad es esa. Pero siempre que podemos ofrecerle a la paciente esa opción, si ella lo desea y lo está buscando, miramos su caso con mucho cariño. Y como dicen mis compañeros de ginecología, tienen unos cuantos pseudo sobrinos que, que han venido de pacientes en las que sí se ha podido preservar la fertilidad, ¿no? Y pues siempre pues, hacemos el chascarrillo en el comité porque nos hace especial ilusión de, ¿os acordáis de esta paciente que se operó de tal? Pues afortunadamente ha podido cumplir su deseo de ser madre y todo eso. Y es verdad que muchas de ellas luego vienen aquí a dar a luz. Vienen aquí a dar a luz a posteriori porque se sienten acompañadas. Es un centro en el que Qué también bueno. se conoce la patología que habían tenido y por lo que habían pasado. Y bueno, que también pues es un orgullo, ¿no? Que se sientan cómodas en el centro. Y luego la idea, por ejemplo, del ganglio centinela, que cada vez afortunadamente se está haciendo más, en vez de hacer las linfadectomías que tenían, pues por desgracia, alta morbimortalidad. La idea es la de mapear, como, al igual que se hace en la mama, el drenaje linfático del tumor. Si el ganglio centinela es negativo y el algoritmo técnico se cumple, podemos evitar la linfadectomía pélvica sistémica en pacientes seleccionadas, reduciendo la mortalidad. La técnica es verdad que requiere una curva de aprendizaje y una inyección cervical, detección bilateral de ganglios, es decir, que tienes que hacerlo de cada uno de los lados. La resección del centinela, según el protocolo, el estudio intraoperatorio después del ultrastaging se permite identificar enfermedad de bajo volumen como micrometástasis o células tumorales aisladas. La evidencia reciente es el estudio Fénix, que apoya esta estrategia. La biopsia se tira ganglio centinela solo fue no inferior a la linfectomía en supervivencia libre de enfermedad a 3 años y se asoció con menos complicaciones en forma de linfocele, linfedema, parestesias y dolor. Es decir, si es no inferior y tienen menos tasa de complicación, pues bienvenido sea. Porque ya os digo, es que hay una paciente, aparte la he visto hace poquito, que como tengas un linfedema de extremidades inferiores tras un tratamiento, esta mujer
También es verdad que le habían hecho un tratamiento de quimiorradio con intención radical hace muchísimos años, donde las técnicas eran distintas a las actuales, y es una mujer joven con una elefantiasis, es decir, con un linfedema tan severo de manera bilateral, que ella me ha dicho que los últimos 10 años ha tenido que hacer 5 ingresos por infecciones cutáneas. Es decir, por celulitis en extremidades inferiores a consecuencia del linfedema, porque como se haga una pequeña herida, un pequeño rasguño, acaba ingresando en una situación mala. Entonces tú, Dios mío, si podemos ser no Selectivo. inferiores técnicamente en términos de control de enfermedad y podemos disminuir las complicaciones, para eso está toda la investigación, ¿no? Para poder ofrecer lo mejor a los pacientes. Y otro ejemplo, Doctora, ¿y qué tan prevalente digamos que es eso en otros centros? O sea, tal vez en Europa, si nos puede dar una perspectiva de cómo es la Clínica Universidad de Navarra en comparación con otros centros haciendo esta selección del ganglio centinela. es verdad que aparte mis compañeros usan un radiofármaco especial que es el verde indocianina, que aparte hemos visto que tiene una mayor rentabilidad a la hora de migra mejor desde el punto de inyección. Y la verdad, yo creo que la clínica es un centro de los que fueron pioneros a la hora de establecer este tipo de técnicas en España. Ahora, a día de hoy, más centros lo están ofreciendo en España, y es cada vez más habitual, pero os digo que mis compañeros tienen una experiencia muy extensa a la hora de ofrecer este tipo de técnicas y de hecho se ve mucho cuando alguien tiene experiencia en esto, ¿no? Porque muchas veces viene condicionado no solo por la anatomía de la paciente, sino por la pericia técnica que tenga la persona y el curva de aprendizaje que tenga a la hora de que el verde indocianina llegue al ganglio objetivo, ¿no? Y, y yo creo que en eso ya os digo que tenemos muy pocos casos en los que falle el ganglio centinela, es decir, que tengan que someterse a la paciente a linfenectomía, afortunadamente. Ujú. Es un gran diferenciador en seleccionar un centro para, Ujú. Yo creo que para tratar. tienes un impacto muy importante en las secuelas que esa paciente puede tener a posteriori. Y otro estudio es escalada, que a mí es que esos me gustan mucho, pero cuando están bien hechos, es decir, para hacer menos daño a nuestros pacientes, es el estudio SHAPE, ¿no? El estudio SHAPE planteó una pregunta muy relevante: si todas las pacientes con cáncer de cervix en estadios tempranos, como estos que os acabo de contar ahora, necesitan realmente la misma radicalidad quirúrgica. Nosotros esto a día de hoy ya lo practican mis compañeros, ¿vale? Ya lo aplican en la práctica habitual, que incluye a pacientes muy seleccionados con enfermedad bajo riesgo, estadios 1A2 y 1B1, basado en la FIGO 2009, con lesiones de 2 centímetros o menos, invasión estromal limitada, ganglios negativos por imagen, y es importante destacar que la presencia de invasión linfovascular no era un criterio de exclusión para este estudio, ¿no? El resultado fue que la histerectomía simple no era inferior a la histerectomía radical en términos de recidiva pélvica a 3 años. Veis que el resultado oncológico de un 2,52 versus 2,17. Además, se asoció a una menor toxicidad urinaria con menos incontinencia y menor retención urinaria posteriori, ¿vale? Básicamente por el tipo de cirugía de la que estamos hablando. Y eso también es otra de las cosas que pues, pueden ser diferenciadores de buscar Un mejorar la tratamiento. calidad de las pacientes. Luego, durante años, la cirugía mínimamente invasiva se adoptó ampliamente a nivel global, eh, por sus ventajas en términos de recuperación. El líder de todo esto es un grandísimo cirujano que es amigo de la institución, como digo, que es el doctor Pedro Ramírez, que es una eminencia a nivel quirúrgico global, conjuntamente con el doctor Chiva también, que tenemos el placer de tenerlo aquí con nosotros, ¿vale? Es una suerte. Eso cambia mucho los resultados de nuestras pacientes. Bueno, el doctor Chiva y todo el equipo que está entrenando y que aprenden un poco alrededor suya, ¿no? Que también el equipo es una gozada. Pues eso, que la cirugía mínimamente invasiva se había adoptado ampliamente por sus ventajas tanto de recuperación, disminución de estancia hospitalaria y morbilidad quirúrgica. Sin embargo, el estudio LAC
cuando se publicó en el año 2018, cambió el estándar al demostrar peores resultados oncológicos tras una histerectomía radical mínimamente invasiva frente a una cirugía abierta. Esta señal se mantuvo en el análisis final del estudio LAC, consolidando que la cirugía abierta como referencia para histerectomía radical. Además, no fue un hallazgo aislado, un metaanálisis publicado a posteriori con JAMA Oncology con más de 10.000 pacientes de 15 estudios retrospectivos de calidad de vida estudiados con la escala de Newcastle-Ottawa mostró que la cirugía mínimamente invasiva se asociaba a una peor supervivencia libre de enfermedad y peor supervivencia global. Pero esto no significa que toda cirugía mínimamente invasiva esté prohibida en cualquier escenario, no es lo que quiero decir, pero el debate actual es más fino, es decir, selección muy estricta, tumores pequeños, ausencia de factores de riesgo y técnicas que eviten la exposición tumoral. En este contexto, el estudio CONSERV mostró que en pacientes de bajo riesgo, con tumores de menos de 2 centímetros, invasión linfovascular, con una invasión limitada y márgenes negativos tras colonización, la recuperación tras la histerectomía simple fue del 0%. Además, el 96% de los pacientes fueron tratados por vía mínimamente invasiva. Por tanto, el LAC nos obliga a ser prudentes. El CONSERV, el SHAPE y estudios como el LASH o el SHAPE-MIS intentan definir si existe un subgrupo muy seleccionado para una cirugía menos radical y eventualmente mínimamente invasiva que pueda ser segura, ¿no? Hablando previamente de mis compañeros del grupo de ginecología, son gente muy activa y muy inquieta científicamente, yo creo como todos los del equipo, que somos gente muy inquieta científicamente, que desarrollaron lo que es el estudio SUCOR, el SUCOR-CON, que inició el doctor Chiva, que fue el germen de esto, que es nuestro jefe de cirugía oncológica, apoyaban un poco la hipótesis de que técnicas de protección podían mejorar los resultados oncológicos en la cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Con menor riesgo de recaída y muerte en pacientes con conización previa, ¿vale? Pero el mensaje debe ser prudente. Esto no sustituye a un ensayo aleatorizado ni convierte la cirugía mínimamente invasiva en un estándar universal. Es una estrategia razonable, pero en pacientes altamente seleccionados y preferiblemente dentro de protocolos o ensayos por su propia seguridad. Para esto, lo que ellos hacían, que es antes de entrar al quirófano, en tumores de menos de 2 centímetros de bajo riesgo y con una resonancia con imagen gangliar negativa, se hace una conización previa con márgenes adecuados. Además, la paciente debe conocer claramente que existe esta incertidumbre. Durante la cirugía se hacen medidas de protección que buscan evitar la manipulación y la contaminación tumoral. No utilizan un manipulador uterino intrauterino, cierran la vagina antes de la colpotomía y evitan la exposición directa del tumor al neumoperitoneo, que eso se vio que era súper importante, además de extraer la pieza de manera protegida con un lavado muy cuidadoso. En enfermedad localmente avanzada, el estándar curativo sigue siendo la quimiorradio concomitante con braquiterapia. Los pilares continúan siendo la radioterapia externa, cisplatino semanal, si la paciente lo puede recibir. En algunas pacientes, aunque es subóptimo, tenemos que usar el cisplatino por patología renal previa. Y la braquiterapia. Es importante recalcar que la braquiterapia no es opcional, es esencial para administrar una dosis alta y muy conformada al tumor cervical. Es una parte crítica en el tratamiento con intención curativa. ¿Vale? De hecho, mm, hay en algunos centros en España en los que no está disponible la braqui y algunos centros pues los pacientes o acaban viniendo aquí o son referidos a otras instituciones públicas porque el tratamiento es subóptimo, ¿no? Y tienes que tener una persona que tenga expertise en braquiterapia, que al final es un tipo de radiación que se administra en un quirofanillo. Entonces Doctora, eso por lo general el protocolo es hacer todas estas cosas antes de intervención quirúrgica para minimizar esa exposición que decía quirúrgica. Todos los que os conté antes era lo que habitualmente se hace para minimizar la exposición en las pacientes a las que se puede, ¿vale? En pacientes que van a cirugía. En pacientes que ya, porque son estadios más avanzados, no son candidatas a cirugía, ¿vale? Porque obviamente lo que intentas es no solo apar tratamientos. Hay pacientes que van a tener una excelentísima respuesta con quimiorradio, con intención radical y con braquiterapia posterior y por lo tanto no sean candidatas a cirugía, pero esas pacientes obviamente las vas a estar monitorizando a posteriori. ¿Vale? De hecho, en esas pacientes en los que una cirugía tendría
una alta tasa de fracaso, pues ya ahorras ese paso y pasas directamente a la quimioradio. La quimio sería un esquema de semanal de cisplatino, habitualmente son 5 semanas, combinado con radioterapia externa, que la radioterapia es diaria, obviando el fin de semana, que le viene muy bien a la paciente para la recuperación de tejidos. Y eso más o menos aproximadamente son como unas 5 o 6 semanas, y cuando se acaba la fase concomitante estaría la braquiterapia, ¿vale? En Unas función 25 sesiones más o menos. aproximadamente 5 o 6 semanas, por eso depende un poquillo de también la dosis, a veces, o la toxicidad que la paciente pueda tener, a veces se puede extender un poquito más, pero sabemos que es súper importante que esto no se haga, ¿no? En los últimos años también han aparecido dos estrategias que pueden modificar el escenario, que es el Keynote 18, que hablaremos después de ello, es la combinación de la inmuno a la quimioradio y posteriormente mantenimiento, y otro es el Interlace, que plantea una estrategia distinta a la quimioterapia de inducción con carbotaxol semanal antes de iniciar la quimiorradioterapia, con una señal positiva en términos de supervivencia. Este es el estudio Interlace, que fue un estudio fase 3 que evaluó si añadir quimioterapia e inducción antes de la quimiorradio, si podía mejorar los resultados del cáncer de cervix localmente avanzado. Se incluyeron 500 pacientes con estadios desde más iniciales hasta más avanzados. Las pacientes se autorizaron a recibir quimiorradio estándar sola frente a 6 semanas de carboplatino y carbotaxol, con carboplatino y paclitaxel, seguidas de quimiorradio a posteriori con un esquema estándar. Es decir, si añadirle 6 semanas de quimioterapia a dosis densas, es decir, dosis semanales, mejoraba los resultados de control de enfermedad. ¿Vale? Los resultados fueron positivos a 5 años, con una supervivencia libre de progresión de 72% frente a 64%, con una supervivencia global de un 80% frente a un 72%, aunque con una toxicidad mucho mayor. El mensaje de Interlace es que intensifica el tratamiento, pero el núcleo curativo sigue siendo la quimioradio más la braquia. Es decir, no hay que perder el horizonte, que en este caso los actores principales son los compañeros de oncología radioterápica, ¿vale? Y la integración de Interlace tenemos que tener en cuenta que hay que hacerla con prudencia. Por un lado, es un ensayo que muestra un beneficio en términos de supervivencia, libre de progresión y supervivencia global. Por otro, aumento de toxicidad hematológica y toxicidad global. Y puede comprometer la tolerancia a completar el tratamiento más importante, que es la quimiorradio, porque hay gente que puede llegar más frágil y esta quimioterapia de inducción puede conseguir que no se pueda dar completamente el tratamiento más importante, que es la quimiorradio. Así que hay que seleccionar muy, 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 muy bien a los pacientes que lo pueden recibir. También existe debate sobre cómo extrapolar estos resultados a centros con radioterapia moderna, porque una de las limitaciones de este estudio justamente fue que las técnicas de radioterapia estaban muy obsoletas cuando se publicó el resultado, porque fue un ensayo que llevó un reclutamiento larguísimo, y sobre qué subgrupos tienen realmente el mayor beneficio. En cuanto a las guías de ESGO-ESTO de 2023 es previa a la publicación de estos resultados. Habrá una publicación, ya os adelanto, esto es un adelanto ya así, highlight, que en un par de meses tendremos nuevas guías de cáncer de cervix. ¿Vale? Y luego también que las guías SEOM-HEICO del año 2023 sí dejaba abierta la posibilidad de la quimioterapia de inducción con este esquema antes de la quimiorradio, pero en pacientes muy seleccionadas. Os lo digo porque yo soy una de las personas que redactó esta parte dentro de las guías, y os aseguro que hubo mucho debate y nos costó mucho hacer una correcta redacción de esta parte de las guías. Hicimos solamente para esa parte del capítulo como 3 reuniones para que el wording, es decir, la manera en la que esto se escribía, fuera lo más clara posible, lo, lo más precisa, ¿vale? Para no dar lugar a error. Y por lo tanto, el mensaje práctico es que el Interlace es una estrategia prometedora y razonable en casos muy bien seleccionados, pero no deben ni sustituir ni retrasar a la quimio-radio con la braqui de alta calidad, ¿vale? Y sobre todo si es una paciente frágil, ni se te ocurra darle una quimioterapia de inducción, porque no es la paciente adecuada para ello. Pero bueno, esto todo se comenta, cada paciente se comenta en comité, todas estas decisiones se toman por todos los miembros del equipo que vamos a actuar, es decir, tanto ginecología, oncología radioterápica, oncología médica, enfermería especializada de área, porque también es muy importante su colaboración, porque también le dan un seguimiento. Como digo, hay una cosa que es diferenciar de la clínica, para mí,
de cualquier otro sitio en el que haya trabajado previamente y es algo que estoy convencida que es la enfermería tan especializada que tenemos en el centro, ¿vale? Es decir, son personas entregado, altamente cualificado y que dan una atención y un seguimiento al paciente que es impresionante. Es una de las cosas que los pacientes más agradecen en el día a día, o sea, tener un nexo, y hay muchas veces que la enfermera con la que yo trabajo le saca alguna vez más información al paciente alguna vez que yo. Ahora ya no, Mm. pero alguna vez sí que lo consigue. Y no, Genial, simplemente tienen un trato muy cercano, totalmente. casi diario de cómo se encuentra, cómo están. Sí, sí, sí. Es Yo lo he casi. vivido como paciente en otra área, no en oncología médica, con una de mis hijas y con implantes cocleares. Y sí, 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 sí. O sea, Es, la enfermera es, vamos, te puedo decir nombre y apellidos perfectamente. no, no, es impresionante, pero es que todos los Mm. pacientes es nombre y apellido, tal cual. Es decir, saben perfectamente quién es su enfermera, quién es la persona, y de hecho es la primera persona que la que contactan porque saben que es la que van a tener aunque a nosotros tienen un acceso muy rápido, ¿vale? Muchos tienen nuestro mail, nuestro correo y tal, pero es que yo creo que tienen tanta confianza y tienen un vínculo tan bonito con enfermería que es como su nexo. Es decir, es lo primero que se les ocurre cuando hay un problema. Vamos a llamar a. Dale, y luego, pues, ya actualizando un poco unos estudios más No en importantes. vano han ganado, ¿entiendes? Las certificaciones más altas en enfermería. Totalmente, totalmente. Por algo es, y yo os digo que es muy merecido, ¿eh? Y aparte la universidad tiene másteres de formación en enfermería, tanto en oncología como en práctica avanzada, que muy pocos sitios en España tienen ese tipo de másteres y con el nivel que tiene nuestra enfermería aquí, os lo aseguro, ¿eh? Y si has trabajado en otros lados antes de trabajar aquí, lo notas una barbaridad. Y la gente que viene a rotar con nosotros, pues, viene mucha gente a rotar con nosotros en el área de tumores ginecológicos, tenemos esa suerte, que se quedan impresionados. Esa es una de las cosas que más les impresiona. Dices que vosotros sois muy buenos, pues que tenéis ahí una persona que os tira, que os saca de muchos problemas y yo lo reconozco todos los días, que doy gracias por tener el apoyo que tenemos de Alejandra, que es la enfermera que trabaja conmigo en la consulta, es un auténtico privilegio, ¿eh? Y yo lo reconozco a diario. Pero volviendo ya a esto, perdón que me voy por los cerros de Úbeda. Entonces, simplemente decir que el Keynote es estudio fase 3 que evalúa la incorporación del pembrolizumab con intención curativa en el tratamiento de cáncer de cervix de alto riesgo. Es un estudio que incluyó más de 1.000 pacientes, 1.060 en concreto, con enfermedad entre estadios 1B2 y 2 con ganglios positivos, que a día de hoy ya serían estadios 3 porque esto está basado en la FIGO de 2009 que ya en la actual ya serían de alto riesgo, y estadios 3 y 4 independientemente del estado ganglionar. Los pacientes se autorizaban a recibir el tratamiento estándar o combinar también la quimio-radio con inmuno. El esquema de pembrolizumab consistía en 200 miligramos cada 3 semanas durante la fase de quimio-radio y posteriormente 400 miligramos cada 6 semanas hasta completar un total de 15 ciclos. Los objetivos principales fueron supervivencia libre, progresión y supervivencia global. Por lo tanto, una pregunta muy relevante es tener la inmune al tratamiento radical mejoraría los resultados en aquella población de alto riesgo. Y fue un estudio claramente positivo en sus objetivos, ¿no? A los 24 meses la supervivencia libre de progresión era un 68% con la rama de la inmunoterapia y un 57% con la quimiorradioterapia sola. Estamos hablando de entre un 11 y un 12% más. De hecho, creo que el número lo tengo ahí erróneo, que es un 12%, no un 11%. Con una hazard ratio de 0,70, que es un resultado espectacular, lo que supone una reducción aproximada del 30% del riesgo de progresión o muerte. Es una barbaridad. Y la supervivencia global, todavía los datos eran inmaduros cuando se presentaban por primera vez, también mostraban una tendencia muy favorable. ¿Vale? Todavía en aquel momento no rozaba la significación estadística en seguridad. Hubo eventos adversos grado 3 con la rama de pembrolizumab y otros eventos inmunomediados también. Obviamente, todo tiene un precio, ¿no? Y el mensaje práctico es que esto introduce a la inmunoterapia un contexto potencialmente curativo, que es el que más nos interesa a todos, especialmente en pacientes con enfermedad localmente avanzada de alto riesgo.
y luego simplemente ver cómo hemos evolucionado en términos de supervivencia libre y progresión en primera línea. Las medianas de PFS actualmente están en unos 15 meses aproximadamente en las combinaciones de quimio-inmuno, cuando partíamos hace no tantos años, unas medianas de 5 meses aproximadamente. Es decir, que hemos evolucionado mucho con la incorporación de diferentes fármacos, ¿no? Esta gráfica pues, hace especialmente énfasis en las mejoras de supervivencia libre y progresión, que han sido muy progresivas, pero desde la incorporación del Keynote 826 es una marca, es un cambio radical la incorporación de la inmuno en este contexto, pero al final tiene todo el sentido. Es decir, la inmunoterapia en una enfermedad que tiene un origen viral, en la mayoría de los casos, como puede ser el cáncer de cervix, es altamente inmunógeno, ¿no? Entonces tienes un arma ahí estupenda. Ujú. Doctora, y por lo general esta inmunoterapia, ¿por cuánto tiempo dura o la persona queda con inmunoterapia por vida? No queden con inmunoterapia de por vida, aproximadamente son unos 2 años, ¿vale? Son Ujú. unos 2 años habitualmente. Em, es verdad que algunas veces cuando llegas a los 2 años te da un poco de vértigo si el paciente no ha hecho respuesta completa, porque da un poquito de vértigo y si lo continúa un poquitín más. Ujú. Pero Sí, bueno, realmente son 2 años y a los 2 años paras. Y en caso de que la enfermedad recurriera, pues puedes plantearte volver a introducir el mismo esquema de tratamiento, ¿no? Porque yo os digo porque que, hubo respuesta, sí. perdón, cuéntame. Porque hubo respuesta al... Efectivamente hubo respuesta previa. Mira, me ha pasado recientemente una paciente que era una tercera línea, pero cuando ella había progresado en su momento no está disponible la inmunoterapia. Y le pusimos en este caso inmunoterapia con cemiplimab, porque aparte su CPS era negativo. Entonces le pusimos cemiplimab. La mujer que llevaba, le habían hecho no sé cuántas cirugías torácicas fuera, bueno, la mujer venía súper deprimida en aquel momento. Le propusimos esto, hizo una respuesta completa. Después de 3 años le hemos parado el tratamiento. Como digo, da un vértigo terrible en aquel momento, pero ha Claro. pasado ya año y medio, la paciente sigue libre de enfermedad, sin evidencia ninguna. Ahora trabaja en un banco, ha conseguido un ascenso, es otra persona, es decir, que hay historias detrás de nuestros pacientes pues, que no te dejan de sorprender y que te alegran sobremanera. Yo os lo aseguro. Y son casos de pues, éxito de la investigación pues, que te saca una sonrisa cuando vienen a consulta, ¿no? Porque son lo que llamo yo los milagritos andantes, ¿no? Que son esos pacientes que se han dejado las estadísticas muy atrás, pero tenemos pacientes de esos en la consulta. Y yo, de hecho, os digo, hoy he visto a dos que por estadística se las han dejado atrás hace muchos años, de hecho. Y me alegran el día, como digo yo, pues el Keynote es uno de esos estudios que ha sido un cambio de paradigma, es un estudio que consolida la incorporación de la inmunoterapia en primera línea en cáncer de cervix persistente recurrente o metastásico, incluyó pacientes con enfermedad no candidata a tratamiento curativo. ¿Vale? Se randomizaron 1:1, Arcir, pembrolizumab o placebo en combinación con lo que era el tratamiento estándar de platino, taxano, con osivacizumab si hubiera alguna contraindicación. El estudio se estratificó por factores relevantes, presencia de enfermedad metastásica, expresión del PDL1, CPS, uso planificado de BEVA, y los objetivos primeros son supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Y sobre todo lo que es muy curioso, en términos de supervivencia global fue un estudio claramente positivo, la mediana PFS 10,4, con Pembro 8,2, respecto a la que no llevaba Pembro que eran 8,2, el beneficio fue similar en la población PDL1 con CPS mayor o igual a 1 y con la CPS mayor o igual a 10, es decir, quedaba igual la expresión del CPS. Y el mensaje es que añadir el Pembro a la quimioterapia con o sin bevacizumab mejora los términos de supervivencia libre y progresión independientemente, bueno, en PDL1 positivo. ¿Por qué solamente en este grupo? Porque el de PDL1 o CPS negativo era enano. Entonces la FDA y la EMA dijeron que no se lo aprobaban ni de broma. Decían, jo, pero son muy poquitos pacientes, pero hay algunos, como las que os conté previamente, que una paciente de este estilo. Y luego eso, en los términos de supervivencia global estamos hablando un poco igual, que independientemente del CPS y de todo,
había beneficio también en supervivencia global. Por lo tanto, no hablamos solo de más respuestas o más supervivencia de libre progresión, sino también una mejora clínicamente relevante en términos de supervivencia global. Que eso, obviamente, es el objetivo que todos nos gustaría tener en los ensayos clínicos que desarrollamos. Y esta posibilidad es importante porque también muestra que el beneficio se mantiene independientemente del uso o no de bevacizumab, el antiangiogénico, porque sí que es verdad que existe una actividad sinérgica entre la inmuno y los antiangiogénicos, ¿vale? Ujú. Para mí el mensaje práctico es que el pembro aporta beneficio independientemente del uso del bevacizumab, aunque la indicación de bevacizumab debe individualizarse según comorbilidades, riesgo vascular, sangrado, fístula, exposición previa a radioterapia, ¿vale? Que eso también es muy importante. Y esto es simplemente para recoger que estas son alternativas que seguimos teniendo a día de hoy en pacientes que no pueden utilizar inmuno previamente, y esto fue el germen de todo lo que tenemos a día de hoy disponible en primera línea e incluso en adyuvancia, ¿vale? Y luego lo que todo ha llegado como una marea, que es la incorporación de los ADCs al tratamiento, ¿vale? Tisotumab Ujú. vedotin es un estudio positivo en términos de supervivencia libre de progresión, ¿vale? Que ha conseguido aprobación de una aprobación EMA y FDA. El objetivo primero fue supervivencia global con PFS y tasa de respuestas como objetivos secundarios. Este estudio al final mejora la supervivencia global frente a la quimioterapia elegida por el investigador, con una mediana de 12,5 meses frente a 9,5 meses, con una hazard ratio de 0,70, y también mejora la supervivencia libre de progresión de 4,2 a 2, de 2,9 a 4,2, con una hazard ratio de 0,67. Sí, sé que es muy humilde en términos absolutos, pero al final tiene un beneficio en supervivencia global, que eso no es nada fácil conseguirlo. Además, la tasa de respuesta, que para mí es uno de los datos más importantes de este estudio, subió desde un 5% hasta casi un 20%, un 17,8%. ¿Vale? Es decir, no solamente es que a lo mejor no hay tanta diferencia en PFS, pero es que la reducción del volumen tumoral sí que existía una diferencia para ello. A ver, perdón, es que a veces lo pongo así, un poquito con animaciones. Y la toxicidad del tisotumab vedotin para nosotros ha sido un reto, porque nos tuvimos que acostumbrar a un perfil de toxicidad que no teníamos previamente, que es los eventos oculares. La neuropatía periférica sí ya la sabíamos, y todas las discrasias sanguíneas, el riesgo de sangrado. En el estudio no se observaron efectos adversos grados 4 o 5 relacionados con el fármaco, pero sí efectos adversos de interés que condicionaron reducciones, interrupciones o suspensiones del tratamiento. Por eso el manejo preventivo es fundamental. Antes y durante cada infusión se recomienda la evaluación oftalmológica, los colirios de corticoides, las lágrimas artificiales frecuentes, el vasoconstrictor previo a la infusión, además de medidas de protección ocular como mascarillas frías. Yo os digo que nosotros tuvimos la oportunidad de hacer el desarrollo de un ensayo clínico del tisotumab vedotin, y era bastante gracioso ver a las pacientes con los antifaces estos de gel que se ponían en los ojos durante todo el tratamiento, ¿no? No se quitaba en ningún momento los iPads de los ojos, y era bastante peculiar. Alguna paciente decía, y no me lo dejes quitar, y digo, de acuerdo al protocolo, no te lo puedes quitar ni un momento. Y la pobre aguantaba y decía, es un rollo patatero. Y a otros les encantaba porque decía, es que salgo sin ojeras y me baja la gota Relajante. de los ojos. Pues hay de todo, ¿no? Y otro gran revolucionador de nuestro medio actual es el trastuzumab deruxtecan, que en esta cohorte del estudio de CERVIS, del estudio Destiny Pantumor 02, gracias a esto se consiguió la aprobación agnóstica por la FDA del trastuzumab deruxtecan para pacientes con ER2-3 cruces, independientemente del tipo de tumor, pero los resultados son muy, muy significativos. Una tasa de respuesta global de un 50% de la población total, en un 75% de pacientes con ER2-3 cruces. Sin embargo, este último dato debe interpretarse con cautela, porque el número de pacientes con ER2-3 cruces es muy pequeño, ¿no? Es una cohorte que fueron 8 pacientes de un total de 40. Es Ujú. decir, un 20%. Además, si miramos la prevalencia esperada de cáncer de célula, la expresión de los tres cruces se estima en torno a un 4 o 11% aproximadamente, dos cruces un 18%, y por tanto es verdad que trastuzumab deruxtecan es una opción prometedora, pero aplicable en un subgrupo muy seleccionado de pacientes.
Y a día de hoy, ya os digo, desde el punto de vista regulatorio, eso está aprobado por la FDA, la EMA todavía no lo ha aprobado, está en posicionamiento, tiene un posicionamiento positivo, pero no tiene aprobación todavía, ¿no? Todo lo que os comentaba antes, que independientemente de la línea que tuvieran previa, siguen teniendo unas tasas de respuesta estupendas y unas medianas de PFS que también son impresionantes. Este es un fármaco que ha llegado para revolucionar un poco el panorama oncológico para bien, ¿no? Y luego está lo que a los oncólogos nos encanta, y es nuestro patio de juego, que son los ensayos clínicos. No deben verse solo como una última alternativa, sino como una fuente real de oportunidades para nuestras pacientes. Nos permiten acceder antes a nuevos tratamientos como la inmunoterapia, los ADC o las combinaciones innovadoras, seleccionar mejor a los pacientes mediante biomarcadores y abrir opciones en distintos escenarios, desde la desescalada de enfermedad temprana hasta la intensificación o las líneas de enfermedad avanzada. Además, aportan un seguimiento muy estructurado y generan una evidencia que pueden cambiar el estándar para los pacientes del futuro. Nosotros os digo que aquí tenemos la suerte de tener un pipeline de ensayos que es impresionante y nos da muchísimas alternativas que ofrecer a nuestras pacientes, ¿no? En definitiva, participar en un ensayo es una forma de ofrecer más opciones, más personalización, más innovación, ¿no? Y eso es algo que enriquece a nuestras pacientes, creo. Y un poco esto es nuestro objetivo: diagnosticar mejor, tratar mejor, curar más con menos toxicidad, que es lo que nos gustaría hacer. Muy bien. Oye, pues doctora Luisa, infinitas gracias. Tenemos nada, unas pocas preguntas que yo creo que si las respondemos, bueno, más o menos ágil por el tiempo, por no irnos mucho más de la hora, pero hay una pregunta aquí, es, buenas tardes, ¿cuáles son los síntomas que suelen pasar desapercibidos y que deberían motivar una consulta médica? A ver, el problema es que a veces los estadios iniciales del cáncer de cervix pueden pasar totalmente desapercibidos y eso es un problema, ¿no? Pero la persistencia de sangrado intermenstrual en una mujer premenopáusica o dolor con las relaciones sexuales puede ser un síntoma de alarma que puede ser importante, sobre todo cuando es un tumor que es incipiente. Ya dolor de espalda, dolor a nivel de riñones persistente, dificultad para orinar, para iniciar la micción o incluso la deposición, pues podemos estar hablando de un contexto de una enfermedad mucho más avanzada. Muy bien. Otro asistente dice, hola, buenos días. Desde su experiencia, ¿qué es lo que más está fallando hoy en el camino entre la detección temprana y el acceso oportuno a tratamiento en cáncer cérvico-uterino? Pues la adherencia a los programas de screening y a los de seguimiento, ¿vale? Es decir, yo creo que eso es fundamental. Cuando tú tienes una buena adherencia a todos los programas de screening, a lo que es el calendario vacunal, incluso aunque era mucho más sencillo, el solamente sea una dosis, pues puedes realmente prevenir la aparición de esta enfermedad o detectarla cuando es simplemente incipiente. Muy bien. ¿Tenemos alguna más? ¿Qué estrategias considera más efectivas para aumentar la participación de las mujeres en los programas de tamizaje y prevención? A ver, yo creo que todos los programas dentro de redes sociales es algo que tiene mucho impacto a día de hoy, que puede aumentar. Y también, por ejemplo, si también desde el punto de vista de los seguros, ¿eh? Esto ya me estoy metiendo en un sitio donde nadie me llama. De alguna manera se pudiera ofrecer a las pacientes o algún tipo de recordatorio, algún tipo de tal, acude a alguna campaña de acude a tu revisión ginecológica, no sé cuánto, no olvidemos que también Mm. podría ser Para bastante interesante. sensibilizar, sí, 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 sí. Efectivamente. Yo creo que, pues, a veces ese tipo de mails, a veces dices tú, ¿y cuándo hice yo mi última revisión ginecológica? Que es algo que a veces parece, que tengo que pensar, ¿no? Y alguna paciente, mira, una que vi esta tarde, justo por la que me uní justo al límite, decía, es que yo como no tenía síntomas desde que tenía menopausia es que no volví al ginecólogo, Mm. ¿sabes? Y tú, ajá. En cambio, se hacía su mamografía rigurosamente, pero lo otro, como decía, bueno, ya dará síntomas, ¿no? Eso quiere decir, mira qué potente es la campaña de concienciación del Mm. cáncer de mama, mira cuánto nos queda a nosotros por mejorar en las campañas de tumores ginecológicos. Totalmente, Oh. totalmente de acuerdo, totalmente. Ahí tenemos que hacer mucho los de marketing y comunicación para trabajar, sí, sí, sí. Y Bueno, la este última tema pregunta.
Pararás. Adelante. Perdona, Ruth. No, es que la mía es un tema de otra cosa. Es mejor seguir. Vale, no, la última decía, ¿no? Si pudiera cambiar una sola cosa en los sistemas de salud para reducir la incidencia del cáncer cérvico-uterino, ¿cuál sería y por qué? Bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Yo creo claramente la Mejorar vacunación, la Ser más revisión. la concienciación de las pacientes, la importancia de la vacuna, las y los pacientes, porque es mujeres y hombres, y luego mejorar la adherencia a los programas de seguimiento, porque yo creo que a veces eso, aunque las vacunas no navalentes está cubierto con los 9 serotipos más de alto riesgo, ¿vale? O con mayor probabilidad de ser el origen de un cáncer de cervix, yo creo que la gente piensa que como yo estoy vacunada, yo no puedo tener un cáncer de cervix. Mm, Y es una idea que tenemos que optimizar, ¿vale? Es mm, decir, obviamente los de alto riesgo te los hemos quitado de enfrente, obviamente ya mm, no van a estar ahí, pero es que hay otro tipo de genotipos que están ahí y que también, aunque tengan menor probabilidad de evolución hacia un cáncer invasivo, también podrían hacerlo, ¿vale? Y mm, por lo Doctora, ¿y no tanto, se recomienda a una persona repetir la vacuna ahora que tenemos vacunas que cubren más variantes? a ver, realmente la cuestión es que tú no sabes por qué genotipo te vas a poder infectar, ¿no? Entonces, a día de hoy, por ahora cubres los de alto riesgo, que son los que más interesan. Lo otro, pues habrá que desarrollar, pues eso, algún ensayo en el que veamos qué impacto tiene una revacunación con vacunas con mayor número de genotipos. Bueno, porque sí es cierto que antes tenía 9 y ahora puede tener 24, entonces Ujú, pues efectivamente. doctora, yo le dejo una última pregunta y es basada en un caso real que tuvimos Sí, y fue una persona que fue detectada con cáncer de cervix estando embarazada, o sea, estando en su gestación. tengo dos. Sí, quería un poco tal vez dejarle a la audiencia un poco de esperanza con respecto a eso también, que todavía es posible. Mira, me pasó en una de ellas, una chica de Canarias, encantadora, que a día de hoy su niña tiene 2 añitos y medio o 3, no me acuerdo, Ujú. más o menos, ¿vale? Y ella tiene 42, 43, más o menos. Sé que estaba a los 40 cuando dio a luz, ¿no? Entonces, tuvimos la suerte de que cuando vino a consulta estaba más allá de la 12 semana de gestación, que es la fase de organogénesis, y es en esa fase en la que estamos un poco atados de pies y manos porque sabemos que el tipo de quimio que pongamos ahí aumenta el riesgo de malformaciones de una manera muy significativa, ¿no? Entonces, esta mujer ya había pasado las 12 semanas, entonces Se pudimos pudo iniciar empezar el tratamiento. Pudimos empezar el tratamiento de manera inmediata. Tuvimos la suerte de que hizo una respuesta excelente. Yo, de hecho, ya había hablado con ella de la cesárea porque no veía yo lo de que fuera posible un parto vía vaginal, y no hay nada mejor que el médico se equivoque. Esta mujer, una multípara, era su segundo parto, no era su segundo embarazo, pero sí era su segundo parto que iba a llegar a término, y que la mujer, el tumor del cérvix le había desaparecido con Wow. la quimio. wow. No pudimos usar la inmuno porque no sabemos los riesgos potenciales que puede tener en el feto. Entonces, pues obviamente nos dio un poquito como de mejor no nos vamos a arriesgar en este caso, y tuvimos la suerte que hizo una respuesta impresionante, ¿vale? Y cuando íbamos de hecho a programar la cesárea un poco para un poco programar todo esto, nos llama, como le íbamos a programar para la semana siguiente, llama como el viernes y dice, no programes la cesárea. Y yo, ¿qué ha pasado? Me dice que la niña ya está con nosotros, que nació Ah, vía bien, vaginal. así. Toma Y ya. yo, vale, pues nada, se adelantó un poco, entiéndeme, un par de semanas a lo que tal, y que no era programa. Y me dice, nada, por cierto, salió vía vaginal. Y yo, pues mira, pues me hubiera yo Mm, equivocado como una campeona. Pero es verdad que se desaconseja el parto vía vaginal si hay lesión en el cuello, ¿vale? Se puede plantear el parto vía vaginal si no hay lesión en el cuello y se ha desaparecido por completo, pero en cambio si hay lesión en cuello sí que está totalmente contraindicado. En esta chica pues desapareció,
Yo tenía mis dudas por tal, pero lo que os decía, que lo bueno que los médicos nos equivocamos. Mejor es equivocarse. Muchísimas gracias, doctora, de nuestra parte. De verdad, el mayor de los agradecimientos por el tiempo, por la generosidad del conocimiento y por la honestidad en las respuestas y por el tiempo de dedicación. Desde un punto de vista de Best Doctor, nosotros hemos expandido nuestras coberturas para las vacunaciones, así que las personas que estén conectadas pues saben que tienen como parte de su esquema de vacunación tanto de niños y las mujeres también que quisieran vacunarse dentro de las edades están cubiertas como parte también de esa contribución, ¿no? De poder. Y porque ciertamente para una compañía de seguros es que como lo nombraba la doctora, es casi, estás prácticamente evitando el cáncer. Así Efectivamente, que es Absolutamente. lo mejor que puedes invertir para el paciente, es decir, perdón, que no vaya a tener gasto porque es que va a estar sano, que es lo que el paciente quiere, la compañía. Correcto. Entonces teníamos guías antiguas y esas se renovaron y yo creo que eso es parte también de cómo Best Doctors ha venido evolucionando también a través de los años. Pues Doctora, la compañía de mi punto de vista, dice mucho de vosotros. mi mayor admiración por todo y gracias por todo lo que hace por las pacientes y por las mujeres del mundo. Muchísimas gracias. Y yo aprovecho también, Ruth, para trasladaros las gracias, tener la oportunidad también de hacer otro webinar con ustedes. Encantados, como siempre, sobre todo con profesionales especialistas de la talla de la doctora Sánchez, que es un auténtico placer. Ha sido una sesión, vamos, yo he aprendido muchísimo. O sea, vamos, muy, muy completa. O sea, que infinitas gracias, de verdad. A vosotros. Ayuda a convencer a los chicos a todos vacunarse. Eso es lo importante. Eso es. Concienciación. Súper importante. Gracias a todos. Muy bien, hasta luego. Adiós. Chao, chao.